Y ya estamos de regreso, la habíamos anunciado, lleva exactamente una semana como presidenta del PPD, Natalia Pergentili. Bienvenida a Tolerancia Cero, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación, buenas noches. Buenas noches. Bueno, ha sido una semana bastante intensa en que se han tomado definiciones rápidas en el partido. Yo el lunes veía una entrevista entre ustedes dos, Daniel con Natalia, donde la pregunta era cuáles iban a ser los estándares para definir a los candidatos, y los estándares eran que no se hubiera condenado a una persona por algún delito, más bien que tuviera prontuario y que no tuviera deudas en pensión alimenticia, y la otra era que violencia intrafamiliar no hubiera denuncia. Bueno, eso cambió a mitad de semana, y ya no solamente van a ser las personas que hayan sido condenadas, sino que personas que tengan relación con causas que sean investigadas por financiamiento irregular de la política. ¿Eso tiene nombre y apellido? No. ¿Es Rodrigo Peñalillo? No, no tiene nombre y apellido. Y efectivamente yo estuve el lunes, mi primera, o sea, imagínense, salí el domingo electa y el lunes mi primera entrevista con Daniel Matamala. O sea, una buena... Dura mi semana, partió dura. Bueno. Y efectivamente el estándar con el cual nosotros recibimos, por decirlo de alguna manera, el PPD era lo legal, los requisitos legales, y esta ficha limpia, que es lo que tú, Matilde, bien dices que tiene este tema de condena, etcétera. Y ese era el estándar que el PPD había socializado con todo el mundo respecto de quién quisiera ser candidato o candidata. Y yo ese mismo día en la noche tuve mi primera mesa con los vicepresidentes, y este fue parte de los temas de conversación, y efectivamente analizamos que teníamos que dar una señal, elevar los estándares, que no en ningún caso significa cacería de brujas ni nada por el estilo, sino más bien ponernos un poco a tono con las demandas de la ciudadanía, con lo que se espera de la política. Pero no tenía que ver con nombre y apellido, la verdad. Y le soy bien honesta con eso. Pero Rodrigo Peñalillo no puede ser candidato por el PPD. Pero además él ha dado declaraciones y ha dicho que no se inscribió en la plataforma del PPD, cosa que es cierta, y que no había mostrado interés por ser candidato al interior del partido. Eso también es cierto. Efectivamente. Porque había una pelotera, como recogió la Paula este domingo. Un despelote, como dijo él. Eso yo no lo entendí, no entendí el sentido de esa argumentación, pero él tiene toda la razón cuando señaló que él no se había preinscrito en la plataforma del PPD, ni que al menos a esta mesa le había manifestado su interés en ser parlamentario. A lo que Peñalillo se refería es que hasta el lunes el estándar del PPD era que una persona que no estuviera condenada por esos casos podía ser candidato del partido. Y el martes, miércoles ya el estándar era otro. Había cambiado efectivamente el estándar que había reflejado el partido. Bueno, yo creo que todos los procesos son flexibles en la medida que son para mejorar. ¿Y eso se aplica, por lo tanto, a cualquier persona? ¿Con qué estándar específicamente? ¿Una persona tiene que ser investigada, tiene que estar denunciada? Para entender cuál es el nuevo estándar que ha fijado el PPD en esta materia. La verdad es que cuando nosotros planteamos la discusión en la mesa sobre este tema, dijimos tenemos que subir los estándares. Y en este tema fuimos implacables respecto del financiamiento irregular de la política. ¿Y por qué en ese tema en específico hacer el énfasis? Porque la verdad es que eso deterioró mucho la confianza ciudadana, dinamitó el respeto a los partidos políticos transversalmente, y ese es un tema sobre el cual nos tenemos que ocupar si nos importa seguir en un sistema democrático robusto. Y sobre el tema de cuál es el estándar, yo la verdad es que he conversado con gente del Consejo de la Transparencia, he pedido apoyo a algunos profesores, etcétera, no para hacer un decálogo, una regla grandilocuente, sino para entender cómo ocupamos el espacio gris que existe hoy día entre, por una parte, lo que dice el Código Penal, por decirlo de alguna manera, y la conciencia personal, por otra. Esa área gris en la cual hoy día los ciudadanos demandan una forma de comportarse distinta, yo creo que es la que tenemos que seguir ahondando, porque si usted me pregunta, Daniel, mire, esto entra en el estándar, esto no, la verdad es que esto requiere una conversación un poquito más profunda, pero en el caso del financiamiento irregular de la política, no requiere conversación profunda. Paula. Natalia, quiero que hablemos de la unidad constituyente. El 19 de mayo, en este intento fallido del Partido Socialista de irse a la primaria de Apruebo Dignidad, si usted hubiera sido presidente del PPD, ¿habría estado de acuerdo con irse a esa primaria y bajar al candidato y hacer todo eso? No. Ya, ¿usted cree que fue un error? Yo creo que fue un error, quizás no calibrar bien. O sea, ahora uno después de la guerra todos somos generales. Yo creo que con la información que teníamos en ese minuto, con lo que se había planteado respecto de poder ir a esa primaria con el PC, con el Frente Amplio,
sin entender muy bien después por qué este veto. Pero yo creo que nuestro sector ideológico, valórico, tiene más que ver con la unidad constituyente que con lo que es el Frente Amplio y el PC. Claro. Entonces siento que ese es un domicilio más propio. Claro, eso, Natalia, es la pregunta, porque al final es como, más allá de que no les resultó, porque lo vetaron a Paula Narváez justamente porque estaba con el PPD y con Nuevo Trato, pero especialmente con el PPD. Sí. Entonces, claro, uno dice, no les resultó, pero más allá de eso, si había que decidir irse a la primaria de Apruebo Dignidad en ese momento súper rápido o quedarse en la unidad constituyente, como presidente del PPD, ¿habría decidido usted quedarse en la unidad constituyente? Sí. Y en ese sentido, la candidatura de Heraldo también fue un error haberla bajado. Hoy día en la entrevista que dio en La Tercera, él decía que mucha gente le decía que faltaba, por ejemplo, en el debate de unidad constituyente, faltaban esas ideas o lo que él representaba. O sea, yo creo que ese fue un día muy duro porque además yo lo viví tras bambalinas como jefa de campaña de Heraldo. Y la verdad es que cuando surge esto del veto y nos encontramos, digamos, en una como indefensión, pero en el buen sentido de la palabra, respecto de que quedamos como trastocados, la verdad es que a él le planteamos mucho la idea de inscribirnos con su candidatura. Pero Heraldo... Y con Carlos Maldonado, perdón, y con Jimena Rincón. Exactamente. Y la verdad es que ahí surgieron dos cosas. Había, tanto del PS como el PPD, algunas reticencias, no a la figura de Jimena Rincón en tanto Jimena, sino a un programa que parecía un poquito más, demasiado al centro, por decirlo. Y por otra parte, porque Heraldo Muñoz en particular es una persona tremendamente seria, y cuando se bajó en la mañana en pos de esta unidad, etcétera, dijo, esto sería impresentable volver a decir, no, ahora sí que vamos. O sea, la verdad es que con su carácter y con su temple no hubiera sido de otra manera. Pero perdón, solo para cerrar el tema, Francisco, pero ¿no es raro también que Heraldo Muñoz durante su campaña también dijo muchas veces cuáles eran sus diferencias con el Partido Comunista, con el alcalde Jadwe, una y otra vez, que no le parecía que eran coherentes los dos proyectos, y que en un día, en horas, se baja, apoya a Paula Narváez, y después viene toda esta opereta que sabemos después? Pero antes de que nos resulte, hay un cambio en el PPD súper grande, digamos, de no estoy con el Partido Comunista, después voy a esa primaria, en que obviamente como primaria legal es vinculante y hay que apoyar al que gane, ¿no? Y trabajar por él, se supone. Es que ahí hay un área gris que no es tan así. En la mañana Heraldo decide bajarse en favor de Paula Narváez, porque nuestro proyecto con el del PS es bastante similar, porque ya Nuevo Trato y el Partido Liberal se habían bajado por la candidata Narváez, pero nosotros cuando Heraldo se baja no teníamos la información de que se iba a concurrir a otra primaria. O sea, ¿no habían hablado con Álvaro Elizalde? Al menos yo no, y Heraldo tampoco. Y si usted hubiera sabido que eso en el fondo fue una traición a la democracia cristiana, de cual iban a ir juntos, y a último momento usted hubiera concurrido a la primaria del Partido Comunista y del Frente Amplio, sabiendo que se estaba traicionando a la democracia cristiana? Es que esto no es solo de si yo traiciono a uno u a otro, sino que, insisto, nuestro sector, nuestro partido se siente mucho más cómodo en lo que es la unidad constituyente. Ya, en ese sentido yo quería preguntarle a usted, es presidenta del PPD, y hace no mucho tiempo estuve mirando en YouTube el debut del PPD, que es un programa del Canal 13 de Cara al País, donde estaba una joven Carola Tobá, Ricardo Lago al medio, por supuesto, estaba Jorge Chausson y Armando Jaramillo representando a la derecha liberal. En ese momento queda súper claro, y yo invito a verlo, es muy interesante porque queda muy claro cuál es el proyecto del PPD. Y mi pregunta es, ¿cuál es el proyecto del PPD hoy día? Muchos piensan que usted viene a cerrar el PPD, muchos hablan de que se acabó el ciclo del PPD, que hay que... usted habla ahora del domicilio, ¿cuál es el domicilio real del PPD? A ver, ánimo de sepulturera no tengo ninguno, al contrario. No, pero... La verdad es que yo siento que el PPD tiene proyecto en la medida que sigue habiendo una necesidad de plantear temas de futuro que tienen que ver con estándares de derecho, que tienen que ver con la brecha que tenemos como sociedad. Se lo planteo de la siguiente manera. El PPD se planteó como un partido, o nació como un partido instrumental para lograr esta épica que era volver a la democracia y dejar atrás la dictadura. Pero vivió, no murió con esa épica, sino que siguió y se reinventó, y ha sido un partido que ha puesto los temas más de avanzada en la agenda pública en Chile. O sea, los temas de matrimonio igualitario, del tema del medio ambiente, etcétera.
¿Cuál es la épica, si usted me pregunta hoy día, hacia dónde el PPD se tiene que plantear respecto de prospectar hacia dónde va? Claramente a la democratización de la sociedad. ¿Y quiénes van a encarnar eso? Porque ahora se viene la definición de las plantillas parlamentarias y en eso el PPD se juega su subsistencia. Si no se logra un número determinado de parlamentarios, el PPD se termina. Sí. ¿Cuáles van a ser los candidatos que a usted le gustaría llevar? ¿Qué tipo, qué perfil de candidato? Heraldo Muñoz, él dijo en esta entrevista que él no quería, pero me imagino que usted tiene un perfil o tiene ciertas figuras que pudieran generar consenso y mantener el partido vivo. A ver, por una parte tenemos el desafío que es en lo inmediato, que es hacer una plantilla parlamentaria que tenga coherencia con el relato, con lo que yo les he planteado y por cierto que tenga un porcentaje de elegibilidad, sin duda. Cuando usted me pregunta qué tipo de persona, la verdad es que primero estamos priorizando los elencos, las personas, los líderes de los territorios, que es un tema muy importante para el PPD y para mí en lo personal que tiene que ver con descentralizar la política. Y en ese contexto hay muchas figuras que pueden ser que a nivel nacional no sean reconocidas, pero que los territorios tienen un trabajo importante. Otra cosa relevante es hacer un recambio generacional, que no tiene que ver con que los jóvenes son prístinos y la gente más adulta no, sino que porque tenemos muchos parlamentarios nuestros que están saliendo del Congreso con más de 30 años. Y claramente podemos evaluar lo bien que lo han hecho, el aporte al país, pero necesita tomar aire también las instituciones. Y en ese contexto estamos privilegiando a personas más jóvenes, que son más jóvenes para la opinión pública, pero que tienen un trabajo. No sé, estoy pensando, por ejemplo, en figuras como Marcelo Mena, que me encantaría que pudiese ir con nosotros, por ejemplo, el candidato a diputado. Natalia, perdón, por ejemplo, Marcelo Mena, que ya usted lo menciona, pero Marcelo Mena está trabajando como jefe de campaña de Yasna Proboste, no de la candidata de ustedes, que es Paula Narváez. Entonces se ve bastante indefinición también en con quién están ustedes, porque dos de sus senadores, Jaime Quintana y Loreto Carvajal, están con Yasna Proboste. Usted menciona a Marcelo Mena como el nombre, claro, con Heraldo, jefe de campaña de Yasna Proboste. Entonces, ¿realmente el PPD está comprometido con Paula Narváez? Bueno, yo creo que Mena es muy versátil. Pero dicho eso, la verdad es que el PPD tomó una decisión que no tiene que ver solo con la figura de Paula Narváez, tiene que ver con un proyecto político donde claramente para nosotros es mucho más evidente esta mirada de izquierda, de centro izquierda que tenemos con el Partido Socialista. Y ese proyecto hoy día, su figura visible es Paula Narváez, pero hay un proyecto, una forma de ver la política que es coincidente y que en un segundo momento tendrá que ponerse de acuerdo con la mirada social cristiana. Pero Natalia, todos los partidos relevantes en Chile han tenido candidato presidencial, han ido a las primarias con su propio candidato de la UDI, RN, o por en fin podemos nombrar a todos, Partido Socialista, Radical, Partido Comunista, excepto el PPD, el único que no lleva un candidato a la papeleta. Además se le ve dividida entre distintos candidatos. Además estuvieron a punto de ir a la primaria con el Partido Comunista y el Frente Amplio, y ahora están apoyando a la candidata del Partido Socialista y algunos apoyando a la candidata de la ADC. Se ve un partido totalmente desorientado, por lo menos desde fuera. A ver, sobre el tema de la primaria, yo creo que a Paula le planteaba, para esa información respecto de que la decisión era ir a esa primaria, no la tuvimos en el momento en que Heraldo baja su candidatura y nunca estuvimos de acuerdo con ir a esa primaria. Por lo tanto, más allá del veto, que no es la forma, la verdad es que nos obligó a mantenernos en el espacio que era más cómodo. Sobre el apoyo en particular a Paula Narváez, la verdad es que yo creo que es más visible que el senador Quintana, la senadora Carvajal apoyen a Yasna Proboste. Pero la verdad es que la militancia que tiene otras orgánicas para tomar definiciones aprobó nuestro apoyo a Paula Narváez. Y en ese sentido, usted ha hablado del domicilio del PPD, pero ¿en qué diferencia su candidata, digamos, Paula Narváez, o lo que ustedes como partido tienen en mente con lo que está planteando Gabriel Boric, por ejemplo, desde la otra vereda? ¿Dónde están las diferencias que en el fondo nos permitan situar el domicilio del PPD? A ver, yo creo que el domicilio tiene que ver con la mirada ideológica y valórica. Eso después se traduce en propuestas y en políticas públicas. Yo le diría que nosotros tenemos, o creemos más bien, que el mercado y la empresa tienen un rol relevante. Claramente para nosotros... Eso es bien Boric. No, pero se lo planteo así.
creemos que no solo quiero hablar de emprendimiento, que es más bien el énfasis que ha hecho Gabriel, sino también de miradas sobre lo que es la justicia económica, por ejemplo. Nosotros decimos, mira, nosotros tenemos que hacer un programa, una reforma tributaria para recaudar y generar bienes públicos. Eso es una cosa. Pero ¿dónde queremos también poner el énfasis? ¿Cómo valóricamente queremos poner el énfasis? En, por cierto, cómo hacemos o generamos los incentivos para tener justicia preredistributiva. O sea, esto quiere decir cómo hacemos para generar políticas anticolusión, antievasión o pro competencia en un país con una economía tan concentrada como la nuestra. Y además, por ejemplo, Gabriel ha hablado un poco de la responsabilidad social que tienen las empresas, etcétera. Nosotros queremos ir más allá y decimos, ok, para nosotros es muy valioso saber qué hacen las empresas con los recursos y cómo hacen acción social, cómo generan valor público, pero ojo, nosotros también nos importa saber no en qué gastan su dinero, sino cómo las empresas hacen su dinero. Y ahí hay una cosa bien importante, porque esta semana, y a propósito de lo que ocurrió con Rodrigo Peñalillo, salió que la Fiscalía no iba a perseverar en la investigación de los delitos porque no había una querella formal del Servicio de Impuestos Internos. Estamos a agosto, el próximo cambio de gobierno es en marzo. Si cambia el director del Servicio de Impuestos Internos y si cambia, con la lógica que usted está diciendo, si gana un candidato de los que está apoyando usted, si gana Pablo Narváez, pudiera poner un director del Servicio de Impuestos Internos que sí quiera avanzar y que sí se quiera querellar para al menos conocer qué fue lo que ocurrió. ¿Usted cree que se daría esa señal? La verdad es que este tema, en lo personal, no lo he conversado con Paula ni con su equipo programático, pero me imagino que es algo que hay que evaluar. También, por ejemplo, que a pesar de que se han hecho avances en el tema de la Fiscalía Nacional Económica, el tiempo para que los tribunales, por ejemplo, tomen las causas, tiene que haber una denuncia a la Fiscalía. A lo mejor eso también va a haber que revisarlo y no se necesite una denuncia de la Fiscalía Nacional Económica. O sea, creo que todas estas miradas, estas leyes o estos procedimientos sobre la transparencia hay que irlos revisando. Porque esta investigación no se le ha puesto la lápida, falta que haya una querella. Exactamente. Hola. Yo le quiero preguntar, ¿le parece bien a usted que la senadora Proboste siga siendo presidenta del Senado? La verdad es que no tengo un juicio sobre eso. Creo que ella tiene que cumplir un rol, lo ha cumplido bien, y que si no desatiende las labores como presidenta del Senado, creo que tiene que ver con una opción personal. La verdad es que no le daría más. Ya. Y vamos, usted están hablando recién de la candidatura del diputado Boric. Usted como presidente del PPD, ¿es partidaria de empezar ya a pensar en acuerdos de segunda vuelta? No. ¿No? No, todavía no. Yo creo que hay que pasar los ¿todavía procesos. no o no? No, yo creo que todavía no. Yo creo que para gobernar, sobre todo el próximo periodo gubernamental, que va a ser muy difícil, crisis económica, pospandemia, si es que no viene otra variante, etcétera, sumado a implementar lo que resulte de la Convención Constituyente, es un gobierno que va a necesitar legitimidad, gobernabilidad y, por cierto, mayoría. Por lo Heraldo tanto, Muñoz planteó muchas veces en su precandidatura, digamos, que su visión era muy tenía incompatibilidad con el Partido Comunista. ¿Cuán compatible es un proyecto donde esté el PPD con el Partido Comunista? Yo creo que donde existe mayor incompatibilidad, que es lo que señalaba Heraldo, era en el tema de derechos humanos. Él siempre lo planteó así. De hecho nosotros planteamos algún tipo instamos el pronunciamiento sobre lo que estaba pasando en El Salvador, etcétera, en Nicaragua, y la verdad es que yo siento que ahí había un tema fundamental de diferencia con el PC. Ahora, una pregunta interna del PPD. Una vez un amigo economista que es PPD me dijo, da lo mismo quién sea el presidente del PPD porque el que manda es Guido Girardi. ¿Cuál es el rol que tiene Guido Girardi hoy día en el partido? Guido es un senador importante, ha hecho una cantidad de leyes que son tremendamente valiosas, sobre todo en el ámbito sanitario, pero él es un senador, termina su mandato el 11 de marzo, y la verdad es que no es mi jefe, es alguien a quien yo respeto, con el que converso sin duda, pero como converso con el resto de los parlamentarios del partido. Quiero volver con algo que planteaba Natalia, de esto de que hay que generar una mayoría para el futuro gobierno. Sí. Yo entiendo que una mayoría significa no solamente unidad constituyente y no solamente el Frente Amplio más el Partido Comunista. Pero preguntarlo derechamente, ¿ustedes estarían dispuestos, gane quien gane, si ganara alguno de los candidatos o las candidatas de la oposición, estarían dispuestos a gobernar o intentar un pacto de gobierno de toda la oposición, de toda la actual oposición? Sí.
¿Pero? No espero. Sí, pero no es juntarse por juntarse o hacer una sumatoria de siglas. Yo creo, Daniel, que en esto hay que ser responsable. Uno no puede querer ser lo que no es. Por lo tanto, si nos ponemos de acuerdo en ciertos mínimos, en cuáles son las prioridades de la próxima etapa, y sobre eso tenemos consenso, por supuesto que sí. Pero la verdad es que yo creo que la ciudadanía no tolera más que uno diga, bueno, ahora nos vamos a abuenar para hacer gobierno, porque eso la verdad es que trae desastres. Veamos hoy día a la derecha, cuando sin un programa claro, o la UDI siempre mirando un poco distante lo que era el programa del presidente Piñera, hemos tenido, a mi juicio, el peor gobierno de la historia de Chile. Pero ustedes hace 3 años eran gobierno junto con el Partido Comunista. Sí. Hace 3 años tenían un candidato presidencial común en la última elección presidencial, y ahora se habla de incompatibilidades en ciertos temas. Entonces, no. ¿son compatibles o no son compatibles? ¿Haber sido gobierno hace 3 años fue un error o fue un acierto haber gobernado junto al Partido Comunista? Yo no creo que haya sido un error, pero gobernamos bajo un programa. Y ese programa era el programa de la presidenta Bachelet. Que algunos no leyeron. Lamentablemente. Donde todos concurrimos a ese programa y ese fue nuestra hoja de ruta. Por eso le digo que es tan importante ponerse de acuerdo en los temas programáticos o en los temas de línea base, porque en el fondo no es si vamos a gobernar con las ideas maximalistas de uno o de otro, sino que cuando nos ponemos de acuerdo en un programa, yo creo que tuvimos un periodo de mucha, gobernabilidad y de cambios con el Partido Comunista. Pero vamos a algo más. Una pregunta. ¿Cuánta gente cree usted que va a ir a la consulta ciudadana? A ver, la verdad es que es difícil decirlo, no me quiero casar con cifras, pero yo creo que va a ser mucho menos que la participación de las primarias legales por miles de razones. Ya, y ahí, digamos, las voto exconcertacionista. Sabemos que una parte fue, digamos, por ejemplo, el voto de C, algunos fueron a votar por Sichel. Voto exconcertacionista, socialista, PPD, muchos fueron a votar por Boric. ¿Cómo piensan reencantar a esa gente que ya cruzó un puente y que probablemente no va a volver a cruzarlo de vuelta? A ver, yo creo, primero, porque tenemos un programa que se hace cargo de las desigualdades y de gran parte de lo que la ciudadanía plantea como urgente. Y segundo, porque creo que tenemos una robustez como partido y una experiencia que nos permite, que es de dulce a gras, porque nos permite dar garantías de gobernabilidad, y esa misma, como robustez, también es la que genera mucho prejuicio respecto de lo que no pudimos hacer, pero creo que hay que darle vuelta a aquello, porque yo siento que no solo va a bastar con épica para el próximo gobierno, sino que vamos a necesitar experiencia, capacidad de diálogo, y siento que eso es parte del patrimonio de este sector, que hay que socializarlo de mejor manera. Ahora, Natalia, yo veía el debate del lunes anterior y bueno, si una de las señales que ha dado el electorado este año es que es partidario de la renovación. Y bueno, ¿cómo piensan salvar esa prueba con candidatos que primero han sido parte del pasado, que se les critica y que más bien representan a lo que se quiere dejar atrás, más de lo que se quiere construir? A ver, es que yo no creo que las ideas de la unidad constituyente sean las ideas que se quieren dejar atrás. Pero por generación, es como la etapa que termina. Puede ser, pero yo creo que aquí no hay un problema de ideas o de propuestas. Yo creo que la gente lo que se aburrió es de los mensajeros o de los, como en la época antigua, del juglar, de quien contaba la historia. Lo que yo creo es que tenemos la necesidad de poner ciertos énfasis en algunos temas, y siento que aquí no es solo un tema de generacional respecto etario, sino yo siento que las personas quieren depositar su confianza en personas que les parezcan que empatizan de mejor manera con lo que les sucede, que entendieron mejor lo que pasó con el estallido social, y siento que allí tanto Gabriel Boric como Sichel hicieron lo suyo, pero yo creo que hay un espacio para Paula Yasna o Maldonado. ¿Fue un error demonizar los 30 años, Natalia, por parte del grupo de partidos que eran de la concertación? Es que yo creo que es un tremendo error, porque creo que se avanzó mucho. Creo que aquí hubo dos problemas. Uno, se avanzó mucho y se fue poco pedagógico respecto de que se relevó la política de los acuerdos como si fueran triunfos, y no eran triunfos. Eran, incluso puedo decirlo, pequeñas derrotas, porque finalmente con el sistema binominal, con los quórum que teníamos, con senadores designados, etcétera, 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 lo que decíamos que había sido un gran avance era lo
que habíamos podido lograr en condiciones adversas. Pero eso es válido para algunas cosas, pero por ejemplo en el debate presidencial se hablaba del CAE como un escándalo, y el CAE fue creado por los gobiernos de la concertación, o sea, no todo es culpa de la derecha. No, lo que voy es que cuando decimos no son 30 pesos, son 30 años, creo que se demonizó todo ese periodo que fue muy virtuoso. Lo que no quiere decir que no hayamos tenido errores o que hayamos tenido omisiones. Lo que sí quiero decir es que uno tiene que evaluar las cosas en el contexto en el cual se dan. Si usted me pregunta a mí hoy día, por ejemplo, vemos una derecha que antes hablaba de que había que dar oportunidades, que había que elegir la vida que uno quería tomar, hoy día vemos una derecha que habla de derechos sociales. Eso lo escuchamos el año 90, yo nunca lo escuché. Entonces, claramente, la política avanza en función de cómo avanza también la sociedad y sus demandas y cómo los ciudadanos van poniendo temas en la agenda. Por lo tanto, ¿creo que fue un error demonizar los 30 años? Sí. ¿Creo que no supimos hacer pedagogía respecto de todo lo que costó salir adelante? También, pero también cometimos errores. ¿Y la lista parlamentaria se define después del 15? Se define después del 15 porque además estamos todavía en las negociaciones porque queremos llevar una lista lo más unitaria posible con todas las fuerzas de la Unidad Constituyente, Nuevo Trato y el Partido Liberal. Muy bien, Natalia Piergentili, presidenta del PPD, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en esta mesa de Tolerancia Cero.